cuántas personas en el país se han subido a un avión en primer lugar. Entonces ahí su respuesta natural es: no, a mí no me interesa tener un aeropuerto de ningún tipo, ¿no? O sea, porque para empezar yo no utilizo aviones, ¿no? Mucho menos una actualización tan costosa de un aeropuerto. ¿Qué cosas estamos dejando de atender por hacer este berrinche tecnológico en medio de un lago? Estamos dejando de construir un montón probablemente de escuelas, muchos caminos que hacen falta probablemente. Hay gente que está muy malnutrida en el país. Es decir, las necesidades que tiene este país son enormes, ¿no? Yo me pongo a pensar si no podríamos mejor utilizar ese dinero para reconstituir toda la red ferroviaria del país, por ejemplo. Infraestructura. Bueno, ha llegado el momento, buen hombre, de mi ronco pecho, porque no puede ser de otra forma, de hablar sobre lo que pienso sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, este nuevo que quieren hacer. En primer lugar, ese aeropuerto lo quieren hacer en la última zona de vasorreguladora que hay en la ciudad. Esa ciudad se está hundiendo. Es complejo el fenómeno, está sobre un lago y al tapar eso ya no va a tener cauce natural el agua que fluye de distintas y muy complejas maneras en ese valle que es la Ciudad de México. El aeropuerto o va a tener que estar flotando y costarnos un dineral que no tenemos, o bien se va a hundir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista urbanístico y ecológico es un desastre, es una idea suicida ese aeropuerto, es una idea urbanicida, ecocida y aeroportuaricida también, porque se va a suicidar el propio aeropuerto. Ahora, ese es un tema del cual ya se ha hablado mucho, pero hay otras dos cosas que yo quisiera decir. El hacer un nuevo aeropuerto para elevar la cantidad de pasajeros por año contraviene completamente la Ley de Cambio Climático Nacional, promulgada en 2013, si no mal recuerdo, así como la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Si nosotros atendemos simplemente a dos datos, el cuidar las primeras, las más importantes zonas ecológicas del país, pero más importante aún, el reducir 50% las emisiones dentro de los próximos 40 años. Es decir, pensemos que para el año 2050, este país llamado México, con todo este crecimiento que tiene y urbanización, o sea, crecimiento de la población y económico, va a tener que reducir la mitad de sus emisiones de efecto invernadero. Se alude a una idiotez que utilizan mucho los economistas, que es el famoso desacoplamiento. Ese famoso desacoplamiento es una marihuanada de teoría que lo que nos dice es que el crecimiento económico, milagrosamente y porque ellos así lo desean, se va a desacoplar de las emisiones de efecto invernadero y del impacto ambiental en general, ¿no? Es decir, es posible disociar el crecimiento económico, según ellos, del impacto material al medio ambiente. Y digo que es una marihuanada porque no hay evidencia empírica fidedigna que nos indique que esto es posible, además de que el sentido común contraviene esto, ¿no? Este famoso desacoplamiento simple y sencillamente no se va a dar, y menos en los próximos 40 años. Lo cual nos indica que no vamos a poder reducir el 50% de las emisiones que nos exige este plan estratégico y la Ley General de Cambio Climático para el año 2050. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el aeropuerto? Pues es obvio que, al menos para algunos, nos es obvio que la aviación comercial es de lo que más emisiones genera, es decir, un avión genera las mismas emisiones yendo de aquí a Europa
que alrededor de 40,000 automóviles, esa es la última cifra que yo recuerdo. Pero para el caso es lo mismo, es decir, no es tan importante saber cuántos automóviles sustituye o representa las emisiones de un avión. El hecho es que el viajar en avión es sumamente costoso en términos ambientales y en términos de generación de gases de efecto invernadero. Entonces la tendencia que debe de seguir el mundo en términos de todos nuestros pronósticos no es hacia más aviación civil, sino menos aviación civil. Y esta ha sido una de las grandes consignas en todas las ciudades importantes, en Londres, en donde han querido hacer aeropuertos o ampliaciones. Los grupos ambientalistas son los que nos han recordado este hecho, ¿no? Que la tendencia no debe de ser hacia incrementar la aviación, sino mantenerla constante o incluso reducirla drásticamente. Entonces no tiene ningún sentido el estar teniendo todas estas conferencias sobre cambio climático, teniendo a toda la comunidad científica trabajando desde hace tanto tiempo para entender qué es lo que está pasando con la transformación de la atmósfera en el planeta, para después simple y sencillamente omitir el tema en nuestras discusiones sobre si se va a hacer o no un aeropuerto para incrementar el número de viajes al año. Entonces, desde ese punto de vista tampoco es un sinsentido el aeropuerto. La tercera cuestión o la tercera idea que a mí me gustaría comentar, de mi ronco pecho, porque no hay de otra forma, es decir, este es un problema altamente técnico, es que este aeropuerto no es nuestro. Es decir, Paul Romer, ese mismo economista que le acaban de dar el premio Nobel, tiene ahí un videíto ahí en internet que se llama Charter Cities, ¿no? Ciudades bajo estatuto. Y lo que él está proponiendo básicamente es extender la frontera de las embajadas para que básicamente un país pueda tener un enclave legal y constitucional en otro. Es decir, que pueda tener islotes de su país en la tierra de otros países, ¿no? No es sino otra forma de extender su frontera, pero en enclaves muy bien seleccionados, generalmente los más prósperos, ¿no? Pues este aeropuerto podríamos pensar que es una materialización de esa idea que tiene este fulano, ¿no? Ese aeropuerto no es nuestro, es decir, podrá estar hecho con dinero de gente que aparentemente es mexicana y trabaja para México, pero la realidad es que ahorita los flujos financieros y la forma en cómo se mueve la economía en este mundo nos hace pensar que con toda seguridad ese aeropuerto va a ser un enclave de uno o muchos otros países en México. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si ese aeropuerto queremos que sea nuestro, o más bien dicho, podríamos plantearlo de otro modo, ¿no? Merecemos ese aeropuerto, pero aquí el merecemos tiene una connotación que quiero tener cuidado en explicar. En un proyecto de soberanía nacional, entendiendo a la nación como una entidad administrativa, uno al manejar sus cuentas, uno dice, por ejemplo, yo no merezco un Mercedes-Benz como el que usa Vladimir Putin, ¿no? O no sé quién, no, él no usa, él es un carro ruso, ¿no? Como el que usa pues no sé, el primer ministro de Alemania, ¿no? Yo no merezco un Mercedes-Benz así, ¿por qué? Pues porque no tengo el dinero para comprarme una, pero eso no me hace inferior, ni me hace, simplemente me verifica que soy alguien responsable, al no desear una cosa así. Yo no merezco un Ferrari tampoco, ¿no? Ni merezco vivir en un castillo, ¿no? En ese sentido es que estoy utilizando la palabra merecer. Uno tiene como sociedad, no solo como individuos, derecho a la temperancia, ¿no? Es decir, al uno ponerse límites y
saber hasta dónde llegan sus posibilidades y decir, esto no es para mí. Entonces este arquitecto inglés que llegó y propuso el aeropuerto, el diseño, este diseño súper ambicioso, pues eso está bien para él, ¿no? Que se consiga un lugar donde hacerlo, donde hacer realidad sus sueños, y nadie lo critica por eso. Pero nosotros como mexicanos, nosotros como sociedad, que finalmente estamos poniendo presupuesto para esto, y estamos sobre todo poniendo nuestro territorio, nuestra historia, nuestra geografía, todo, incluso aquí estamos hablando también de patrimonio, no nada más natural, sino cultural, que es el lago de Texcoco. Estamos poniendo todo eso, además del dinero. También tenemos derecho a ejercer la virtud de la temperancia y decir, merecemos este aeropuerto, es un diseño mexicano que nos enorgullece, o simplemente lo compramos como quien vulgarmente compra los productos intelectuales de otros, como en este caso el arquitecto inglés. O sea, el arquitecto inglés está trabajando por encargo, no por comisión, no está realmente representando a México. No es como, por ejemplo, la ciudad universitaria, que fue comisionada a un equipo de arquitectos mexicanos y actualmente es una de las maravillas de este mundo, ¿no? Una maravilla arquitectónica. Entonces, ese es el talante que a mí me gustaría imprimir también en este comentario, es decir, merecemos este aeropuerto en un sentido, vamos a decir, patrimonial, histórico, cultural, ecológico, mexicano, lo merecemos, o más bien deberíamos decir, a ver, no necesitamos más aviación civil porque tenemos el objetivo de bajar 50% nuestras emisiones para el año 2050. Bien, va a ser un ecocidio y no queremos ocasionarlo. Este es nuestro vaso regulador en la Ciudad de México, tampoco queremos acabar con eso. Y ya además le podemos aventar a los pájaros y las aves migratorias y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero encima de eso también es decir, este no es nuestro proyecto, no es nuestro aeropuerto. Están queriendo poner un enclave aquí internacional para beneficio de los que lo utilicen, pero ¿cuántas personas en el país viajan en primer lugar en un avión? ¿Cuántas se han subido a un avión en primer lugar? No es una decisión que mucha gente pueda tomar, empezando porque no saben lo que es probablemente un avión por dentro y en el aire, ¿no? Entonces ahí su respuesta natural es, no, a mí no me interesa tener un aeropuerto de ningún tipo, ¿no? O sea, porque para empezar yo no utilizo aviones, ¿no? Mucho menos una actualización tan costosa de un aeropuerto que nos va a costar 250,000 millones de pesos, y ahí sí utilizaríamos el razonamiento económico. ¿Cuál es el costo de oportunidad de eso? Es decir, ¿qué cosas estamos dejando de atender por hacer este berrinche tecnológico en medio de un lago y en medio del nido de los pájaros y todo lo demás? Entonces estamos dejando de construir un montón probablemente de escuelas, estamos dejando de construir muchos caminos que hacen falta probablemente. Hay gente que está muy malnutrida en el país, es decir, las necesidades que tiene este país son enormes, ¿no? Yo me pongo a pensar si no podríamos mejor utilizar ese dinero para reconstituir toda la red ferroviaria del país, por ejemplo, ¿no? En otros países se habla, por ejemplo, de sustituir los aviones por dirigibles, ¿no? Y aunque se tarden más en llegar, se va a apreciar más el viajar a otros lugares, ¿no? Se va a banalizar menos el visitar otros continentes. Un poco como regresar a tiempos pasados en los que para ir de América a Europa y viceversa tenías que tomar un crucero, ¿no? Un barco que 15 días, un mes, lo que sea, ¿no? Pero cuando llegas, el viaje te sabe, ¿no?
es significativo. Ahorita los viajes son estúpidamente banales. La gente viaja en fin de semana para ir a hacer pendejadas a otro continente y regresarse lleno de pendejadas en sus maletas, ¿no? Esa no es forma de viajar en el siglo XXI. Tenemos que darle un significado a los viajes transatlánticos, ¿no? Ahora, ya en tierra, también el viajar por tren es más significativo que viajar así como lo estamos haciendo con autobuses, con automóviles, ¿no? Es algo hermoso viajar en tren y tendríamos que regresar a eso, y requiere del presupuesto que de otro modo estaríamos gastando en el aeropuerto, ¿no? Es decir, todas estas son reflexiones que no veo que se estén haciendo y que yo ahorita de mi ronco pecho y de mi cerebro quisiera yo compartir. Buen hombre, eso es todo. Vota en contra de ese aeropuerto, preferimos el lago.